La historia sostiene que Jesse Livermore ganó una fortuna equivalente a $1.500 millones durante el colapso de 1929. Esa cifra lo convirtió en una leyenda, una figura temida y respetada en Wall Street. Sin embargo, esa misma historia oculta un hecho incómodo. Su éxito extraordinario no lo protegió de sí mismo, lo perdió todo 4 veces a lo largo de su vida. Cada caída lo golpeó con más fuerza que la anterior. Cada recuperación fue un testimonio de su talento, y cada derrumbe fue una prueba de que su mente operaba bajo un patrón que él mismo no podía detener. Este episodio explora ese patrón. No es una crónica de fechas ni de operaciones, sino un análisis del mecanismo psicológico que transformó su brillantez en vulnerabilidad. Es un reflejo de los desafíos que enfrenta todo trader que, después de una racha ganadora, comienza a sentir que domina el mercado. Ese instante en el que el juicio se nubla, la exposición crece y la percepción de riesgo se distorsiona. Livermore vivió atrapado en esa trampa emocional, y gran parte de su tragedia proviene de la incapacidad para reconocer cuando estaba entrando otra vez en el mismo ciclo. El punto de partida es la paradoja que define su historia. Tenía un sistema excepcional, disciplinado y basado en el comportamiento del precio. Era capaz de identificar grandes tendencias mucho antes que el resto del mercado. Su enfoque de seguimiento de precios, acumulación progresiva y salida escalonada era adelantado a su tiempo. Sin embargo, no logró aplicarlo de manera estable. Había una distancia enorme entre lo que sabía y lo que hacía cuando las emociones tomaban el control. Para comprender cómo se produjo cada una de sus caídas, es necesario observar la estructura general del ciclo. Un ascenso veloz e impresionante, una etapa de euforia, validación externa y sensación de poder absoluto, una operación inicial que sale mal, una negativa a aceptarla, una escalada emocional, las apuestas crecientes, el deterioro súbito, la caída total, la reconstrucción lenta y nuevamente el ascenso. Esta secuencia se repite con exactitud casi quirúrgica en su vida. El primer colapso documentado ocurre en 1893, cuando era apenas un joven operador que se había destacado en bucket shops de pequeña escala. En el mercado de capitales corresponde a una empresa ilegal que actúa como una casa de apuestas en lugar de un corredor de bolsa legítimo. Sus ganancias eran sorprendentes, fruto de una habilidad natural para leer patrones de precio, pero esa misma habilidad alimentó un exceso de seguridad que lo llevó a exponerse más allá de su capacidad real. Cuando la operación se volvió en su contra, no pudo asumir la pérdida. En lugar de detenerse, aumentó su apuesta. Cuando finalmente cayó, quedó devastado. Años después, escribiría que esa caída no fue culpa del mercado, sino de su incapacidad para apegarse a su propio sistema. El patrón reaparece en 1907, esta vez en magnitud a gran escala. Identificó con precisión el pánico financiero que golpeó a Estados Unidos y ganó cifras colosales en corto o a la baja. La prensa lo apodó el gran oso de Wall Street. La validación pública fortaleció su confianza en exceso. Actuó como si el mercado estuviera obligado a confirmar su genialidad. No tardó en sobreoperar, en ignorar señales adversas y en ampliar su exposición cuando debía reducirla. Al igual que antes, la secuencia terminó en un derrumbe que lo dejó sin capital. El tercer episodio significativo en 1915 repite el mismo guión. Después de un periodo de éxito, comenzó a operar sin respetar su proceso original. Siguió impulsos emocionales envueltos en la ilusión de que su experiencia era suficiente para justificar cualquier operación. Al perder, reaccionaba con determinación personal en vez de análisis objetivo. Quería recuperar, quería imponerse, quería demostrar que tenía razón. Ese estado emocional abrió nuevamente el camino hacia la ruina. Finalmente, su caída más dolorosa en 1934 ocurrió después de su victoria épica durante el crash del 29. Había ganado una fortuna pocas veces vista en los mercados. Parecía haber alcanzado una cima definitiva, pero igual que antes, el éxito lo llevó a una sobreconfianza peligrosa. Tomó posiciones gigantescas en mercados que no había estudiado con rigurosidad, ignoró señales de advertencia que normalmente habría respetado.
continuo en el mercado bursátil promediando a la baja. Aumentó posiciones con la convicción de que el mercado debía revertir en cualquier instante y terminó en la misma situación de siempre, sin capital, sin control y enfrentando la inestabilidad emocional que lo acompañó hasta el fin. La pregunta fundamental no es por qué perdió, es por qué repitió la misma secuencia 4 veces. La respuesta requiere entrar en la estructura mental que alimentaba su comportamiento. La primera pieza es la trampa del ego. Después de una racha ganadora, Livermore sentía que había comprendido el código oculto del mercado. La realidad es que ningún trader comprende completamente ese código. El mercado no revela sus patrones a nadie. Sin embargo, la sensación de invencibilidad lo llevaba a operar con una confianza que trascendía la racionalidad. Mark Douglas advertía que el trader que necesita tener razón está condenado a tomar decisiones impulsadas por su identidad, no por la evidencia del mercado. Livermore era un ejemplo de esa vulnerabilidad. Cuando una operación le salía mal, no veía una pérdida normal, veía una amenaza a su autoestima. Esa amenaza encendía su impulso a la revancha. El segundo componente del ciclo es su tendencia a promediar a la baja. Esta práctica no surge de un análisis técnico, sino de una necesidad emocional. Quería corregir al mercado, quería hacer que el precio validara su opinión original. Este comportamiento es típico del sesgo de confirmación. En lugar de evaluar los datos nuevos, incrementaba posiciones con la esperanza de que el mercado retrocediera. Esta maniobra lo llevó a ampliar pérdidas hasta niveles insostenibles. Sabía que promediar a la baja era peligroso. Lo escribió en su propio libro titulado How to Trade in Stocks. The Livermore Formula for Combining Time, Element and Price. Cómo operar en bolsa. La fórmula Livermore para combinar el elemento tiempo y precio, publicado en 1940 y también en el famoso libro de todos los tiempos, Memorias de un operador de bolsa, escrito por Edwin Lafaver, como lo comentamos en episodios anteriores. Sin embargo, bajo presión emocional, repetía la conducta. El tercer elemento es su conflicto con la naturaleza aleatoria del mercado. Livermore creía que después de ganar varias veces debía ganar de nuevo y que después de una pérdida el mercado debía volver a validar su intuición. Douglas insistía en que la secuencia de resultados es impredecible cuando un operador se convence de que su habilidad altera el orden natural de la aleatoriedad. Queda expuesto a una trampa peligrosa. Las expectativas se convierten en profecías internas y esas profecías conducen a decisiones impulsivas. Una vez que los 3 elementos se activaban, el ciclo se volvía imparable. Una pequeña pérdida se transformaba en un desafío emocional. El desafío se convertía en una batalla personal. La batalla generaba apuestas crecientes. Y las apuestas crecientes, unidas a la falta de aceptación del riesgo, lo llevaban a comprometer todo su capital. La caída se volvía inminente, la reconstrucción posterior era difícil y lenta, pero en cuanto regresaba al éxito, el ciclo comenzaba otra vez. Para romper un patrón así es necesario un cambio profundo en la concepción de lo que significa operar. La gran cantidad de inversores piensa que dominar el mercado es la clave. La realidad es que lo fundamental es dominar la mente. La estabilidad no surge de adivinar el movimiento correcto, sino de aceptar la probabilidad como la estructura básica del juego. El inversionista y trader que aprende a operar bajo una mentalidad de casino, como lo vimos en episodios pasados, entiende que cada resultado es parte de una secuencia impredecible, no se identifica con una operación, no trata de recuperar, no busca demostrar nada, solo ejecuta su sistema con neutralidad emocional. Livermore nunca logró integrar esa mentalidad de forma permanente. Reconocía sus errores, sabía qué debía hacer, incluso escribió reglas estrictas para evitar sus propias trampas. Pero no pudo sostener la disciplina cuando enfrentaba emociones intensas. Su historia es una advertencia poderosa. Enseña que el gran enemigo del inversionista o trader no es el mercado, es la incapacidad de controlar los impulsos internos que emergen en momentos de presión. Comprender este ciclo es esencial para cualquier operador moderno, especialmente en un entorno donde la inteligencia artificial opera con precisión matemática y elimina parte del ruido humano.
La ventaja del trader no está en predecir mejor, sino en gestionar su respuesta emocional ante la incertidumbre, proteger el capital, aceptar la vulnerabilidad, reconocer la aleatoriedad, neutralizar el ego. Sin estos pilares, ningún sistema funciona, por más sofisticado que sea. Lo que viene ahora en esta serie es el análisis de las reglas que Livermore sabía que debían guiar su conducta. Reglas que, de haber aplicado consistentemente, podrían haber evitado cada uno de sus derrumbes. En el próximo episodio se profundizará en esas reglas, en su fundamento técnico, en su vínculo con la psicología moderna del trading y en el motivo por el cual incluso un genio como él no logró obedecerlas. Te inspiro a que sigas revisando videos, capítulos y episodios de las grandes mentes maestras y completa sus series completas. Nos vemos pronto.